Hola a todos, ¿qué tal? Ya tenemos ahí más de 40 asistentes. Primero que nada, no sé qué está pasando con mi cámara, pero bueno, va y viene. Bienvenidos a todos. Vamos a esperar un minutito más para que empiecen a entrar todos. Importante, lo voy a repetir varias veces, ¿vale? Estamos aquí con Rafael, nos va a resolver un montón de dudas y nos va a dar mucha información acerca del cierre contable y fiscal del año de 2021. Sé que van a tener muchas preguntas y para eso es este webinar. Les voy a pedir por favor que todas las preguntas las dejen en el apartado de preguntas, ¿vale? En el chat yo voy a estar compartiendo pantalla con una presentación que va a servir como guía, pero en el chat pues no lo voy a poder ver. Entonces, al final de esta sesión vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas en donde sí que leeré todas las preguntas, ¿vale? Se los prometo que las voy a leer todas. Entonces, en el chat, por favor, pues más que nada saludos y despedidas, ¿vale? Entonces, miren, ya vamos a empezar, ya se está uniendo más gente. Estamos aquí con Rafael. Les recuerdo que tenemos pues un partnership con Grupo CG, que es una asesoría, bueno, una consultora que les da asesoría pues a todos los autónomos y nos interesa mucho porque pues nuestra comunidad sabemos que necesita educación y una actualización constante de esta información, ¿vale? Y por eso tenemos un webinar al mes con temas importantes que nos sugieren ustedes mismos y también que nosotros pues vemos que están en la actualidad. Entonces, para recordarles un poco Malt lo que hace, Malt es una comunidad de freelancers que conecta a freelancers con empresas para pues generar oportunidades de proyectos, ¿vale? Hay un equipo de comunidad que es en el que formo yo parte y nos dedicamos pues al cuidado de toda la comunidad de freelancers que están en la plataforma, a su educación y a todo lo que pueda necesitar para tener proyectos freelance, ¿vale? Les voy a dejar en el chat ahora mismo pues nuestro contacto y les pido por favor una vez más que las preguntas las pongan en el apartado de preguntas y al final las voy a leer, ¿vale? Voy a empezar a compartir mi pantalla, entonces yo ya no puedo ver el chat y los dejo con pues Rafael Olmedo que nos va a dar esta charla sobre el cierre contable y fiscal del 2021. Gracias. Adelante, Rafael. Hola, buenas tardes. Soy Rafael Olmedo de Grupo CG Consultores y bueno, pues como viene siendo ya habitual, mensualmente estamos haciendo este webinar en el que bueno, pues intentamos tocar pues algunos temas fiscales, algunos de novedad o por la época en la que entendemos que puede ser interesante el que conozcáis algunos puntos sobre estos temas fiscales, ¿no? Eh, Como siempre os digo, nosotros proponemos estos webinars en función del temario, pero que si queréis que toquemos algo concreto de alguna duda que tengáis, pues también encantados de recibir esas propuestas. Normalmente hacemos un webinar con unos comentarios, un tema que realmente es corto, es decir, intentamos que dure entre 15 y 20 minutos, 25 minutos no más, y a partir de ahí pues pasamos, pues, yo creo que a lo importante que es intentar resolver vuestras dudas, ¿no? Y en esas dudas pues estaré encantado de intentar resolverlas y las que no podamos resolverlas, porque sea algo más complejo o porque necesitemos algún tipo de documentación, pues estaré encantado de que, como ahora van a facilitar los correos, que me hagáis llegar vuestra consulta con vuestra documentación para poder afrontar ese tema. Grupo CG tiene un convenio con MAR desde hace pues ya casi más de 2 años, los que venimos trabajando y prestamos servicio fiscal y contable a sus freelance y la verdad es que, pues, bueno, como podréis ver, pues es un tema que también os puede interesar. En fin, hoy el tema con el que íbamos a introducir este webinar era el cierre fiscal. Entendemos que es la época en la que estamos, sobre todo a final de año, pues siempre hay que tener en cuenta este cierre contable y este fiscal que creemos que es importante que lo valoremos y por lo menos que lo planteemos. Y sobre todo, ahora veréis que vamos a tocar cosas que pueden ser interesantes, como pueden ser en un momento dado recuperación de IVA o en un momento dado qué pasa con esas facturas que son incobrables.
fin, vamos a ir un poco punto a punto, vamos a hacer la introducción de lo que es el cierre fiscal y el cierre contable para el 2021. Y bueno, y aquí en principio lo que sí siempre es importante es que para hacer un buen cierre contable, lo que sí tenemos que llevar es nuestra contabilidad perfectamente al día, que nuestras facturas estén contabilizadas y que ese trámite, que es un trámite obligatorio para cumplir con las exigencias fiscales, pues que lo llevemos sin que nos dé ningún dolor de cabeza. Y hay unas consideraciones que debemos de conocer y que debemos de tener en cuenta a la hora de cerrar nuestro ejercicio. Y esto al final es un proceso de cierre que se divide normalmente en dos fases. Primero, debemos realizar el cierre contable, que a grosso modo lo que supone es la diferencia entre los ingresos y los gastos anuales. Y después, ese resultado contable obtenido, le aplicamos unos determinados ajustes para intentar llegar a obtener ese cierre fiscal. Una de las obligaciones que conlleva este cierre fiscal, como hemos visto en el último webinar, es la obligación de presentar el día 30 de enero todos los resúmenes anuales, 390, 180, 190. Soy muy pesado con este tema porque la verdad es que siempre que sale lo comento, pero es que es donde más requerimientos tenemos y donde más sanciones pagamos al cabo del año. Tener en cuenta que con un día solo que hayamos estado de alta en el año, tenemos obligación de presentar ese cierre del año, ese modelo 390, y muchas veces se nos olvida, ¿vale? Con lo cual eso, la verdad, hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces estamos hablando de cantidades importantes y es la mera presentación de un documento sin más, ¿no? Y como hemos dicho antes, el cierre contable es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Y por lo tanto, vamos a empezar a revisar todos los ingresos que son susceptibles de ser declarados. Normalmente aquí siempre nos encontramos con unas dudas muy concretas. Y estas son: ¿qué pasa si hemos recibido subvenciones? Pues las subvenciones recibidas las tenemos que incluir como ingresos. Con ello lo que os quiero decir es que no solo las facturas de venta son ingresos, sino que cualquier subvención que hayamos recibido a lo largo del año lo tenemos que tener en cuenta como un ingreso y sobre todo en estos años de pandemia, pues posiblemente más que en otro momento. Con lo cual, esas subvenciones hay que tener cuidado porque eso sí que luego se va a computar, se va a declarar por parte de las administraciones que lo hayan concebido, y si nosotros no las imputamos como ingreso, pues tenemos un problema, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, ¿qué hago con las facturas pendientes de cobro al cierre del ejercicio? Esto es un problema. La agencia tributaria exige que declaremos todas las facturas que hemos emitido, aunque su pago esté vencido y no estén cobradas. Por lo tanto, siempre hay que incluirla en el trimestre que toca para liquidar correctamente los impuestos. En este mes de enero, pues todos los freelance debemos de revisar nuestras facturas para hacer el cierre de los impuestos. Y hay que tener un especial cuidado, sobre todo con las facturas de ingresos, ya que cualquier error que suponga dejar una factura de ingresos fuera de esa declaración, pues tendremos un problema tanto en el IVA como en el IRPF. Uno de los problemas más comunes que suele plantearse es qué hacer con las facturas pendientes de cobro. ¿Podemos evitar declararlas? Pues la pregunta tiene una fácil e inmediata respuesta: no. No, menos que hayamos optado por un criterio de caja. Tendremos que incluirla en el ejercicio y liquidar los impuestos correspondientes. Y tampoco es válida la opción de hacer abonos. Muchas veces nos encontramos con freelance que hacen, dice, bueno, como esta factura no la he cobrado, pues hago un abono y compenso y cuando ya la cobre, pues vuelvo a emitirla. Cuidado, eso tampoco nos vale y con eso lo único que podemos tener es problemas con la agencia tributaria. Sobre todo porque imaginaros que es un cliente al que le hemos hecho una facturación superior a los 3.000 euros. En el momento que tengamos un descuadre con ese modelo 347, Hacienda seguramente nos está mandando un requerimiento. Así que cuidado con el tema de las facturas incobradas, ¿vale? ¿Y si hemos recibido anticipos de clientes? Un anticipo de cliente es una entrega generalmente monetaria que se adelanta a cuenta de un trabajo futuro. Puede consistir en una cantidad fija o en un porcentaje sobre un importe establecido. Incluso se puede anticipar
el total de una operación, lo que supondría cobrarla por anticipado. Es decir, pues en primer lugar, el importe recibido debe de estar justificado con una factura, y la normativa fiscal a lo que se refiere al IVA para los anticipos del cliente explica que en los pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible, el impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos. ¿Con esto qué es lo que quiere decir? Que quiere decir que en el momento en que recibamos cantidades a cuenta, tenemos que emitir nuestra factura y tenemos que declararla en ese trimestre. Y si eres freelance profesional, aplicarle también el porcentaje de IRPF. En cuanto a la declaración de IVA, el modelo 303, las cantidades repercutidas se declararán en el trimestre y en el ejercicio que correspondan según la fecha de cada factura, tanto el dinero sea adelantado como sea el trabajo en sí. Entonces aquí también lo tenemos muy claro, en el momento en que estamos recibiendo una cantidad, ya sea por el total o ya sea por una cantidad de entrega a cuenta, tenemos que estar emitiendo la factura y tenemos que estar declarándola. Este motivo también puede hacer que en un momento dado haya cualquier discrepancia con nuestros clientes y podamos tener problemas a la hora a la hora de cerrar este cierre fiscal con algunas descompensaciones y podamos tener requerimientos. Normalmente cuando recibimos requerimientos de la agencia tributaria por este respecto, al final es sanciones y problemas, ¿vale? Y ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, imaginémonos que tenemos una factura que tiene más de 6 meses ya impagada. ¿Podríamos recuperar el IVA? Pues sí. Siempre que hayan pasado más de 6 meses desde el vencimiento de la factura, se haya reclamado dicha factura o si el cliente ha entrado en concurso de acreedores. Es decir, que tenemos que tener esos requisitos, es decir, que hayan pasado 6 meses, que hayamos hecho nuestra reclamación. Los pasos para recuperar el IVA de una factura impagada son reclamar por vía judicial o notarial la factura impagada. Durante los 3 meses siguientes, desde que la factura pueda considerarse impagada, tendremos que solicitar por vía judicial o notarial el pago de dicha factura. Es decir, tenemos que reclamarle al cliente, a nuestro cliente, le tenemos que reclamar por vía judicial o por vía notarial esa factura para poder reclamar, para poder pedir la devolución. Una vez que hemos hecho esa reclamación, el siguiente paso sería emitir una factura rectificativa que anule la factura impagada. Una factura rectificativa es un documento que se emite para corregir errores en una factura anterior, pero también se utiliza para recuperar el IVA liquidado en una factura impagada. Este documento, para que sea válido, debe de ir titulado como factura rectificativa, además de ser idéntica a la factura que corrige y con el importe negativo. Y un detalle importante es que la emisión de esta factura rectificativa tendremos que hacerla en el plazo de 3 meses desde que se cumplan los 6 meses del impago, ¿vale? El siguiente trámite que tenemos que hacer es enviar a la agencia tributaria la factura rectificativa. Tenemos un mes desde la emisión de la factura rectificativa para hacérsela llegar a la agencia tributaria de forma fehaciente, es decir, que quede constancia. Además, debemos de incluir una copia de los documentos que justifiquen que se ha dictado el cobro de la factura impagada mediante la reclamación judicial o notarial. Y no nos olvidemos de enviar esta factura rectificativa a nuestro cliente, ¿vale? Incluyen la factura rectificativa en el modelo trimestral. Entonces, ahí es donde, al incluir esa factura en este modelo trimestral, es donde vamos a compensarlo, donde vamos a recuperar el IVA, ya que lo restarás en el IVA a pagar o se incrementará en el IVA a devolver, ¿vale? Entonces, estas son cosas que debemos de tener en cuenta a la hora de ir cerrando nuestro ejercicio fiscal. Una cuestión importante y que luego nos da muchos quebraderos de cabeza cuando vamos a hacer las declaraciones de la renta, lo que hacemos normalmente es pedir la información fiscal y ahí comprobamos que realmente con todos los clientes con los que hemos estado trabajando, que realmente hayan ingresado las retenciones. Pues ahora también sería conveniente ponernos en contacto con ellos y verificar que realmente la cantidad que han imputado tanto
de nuestros honorarios como de retenciones sea la que con la que nos cuadra con nuestro cierre fiscal. Si lo hacemos ahora y lo cuadramos con nuestros clientes, pues eso que tendremos avanzado para que cuando llegue mayo no tengamos ninguna diferencia y ese tema lo tengamos resuelto. Vale, como veis, un poco estos son los temas importantes que hemos querido ver relacionados con los ingresos que en definitiva para nosotros siempre son los que nos pueden dar más dolor de cabeza a la hora de tener una relación con la agencia tributaria y con cualquier posible comprobación o devolución de la renta cuando no cuadran las retenciones. Entonces, ese cierre sí que es importante que se haga así, muy detallado porque nos va a aliviar mucho luego cuando vayamos a hacer la declaración de la renta. Tampoco podemos olvidar nuestros gastos. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que los gastos tienen que estar vinculados directamente a la actividad económica que desarrollamos y convenientemente justificados para poder deducir. Esos son los criterios y lo que siempre la agencia tributaria nos va a exigir, que realmente al final el gasto esté afecto a la actividad. No podemos desgravar ningún gasto que realmente no podamos aplicar a nuestra actividad que desarrollamos. Otra cuestión importante es no confundir un gasto corriente con unos bienes de inversión. Aquí muchas veces nos encontramos con que en la contabilidad pues, se imputan como gastos pues, bienes de inversión que al final pues, son pues, cuando yo compro un ordenador, cuando compro algo que realmente no tiene la consideración de gasto y se aplica como gasto para ese año, pues eso también nos puede dar luego un dolor de cabeza a la hora de una comprobación, porque la agencia tributaria nos va a quitar el gasto y nos lo va a llevar a aplicarlo a un plan de amortización, ¿vale? Con lo cual ese tema también es importante que sepamos distinguir lo que son los gastos corrientes de lo que son los bienes de inversión. Es importante revisar también vuestro extracto bancario, porque seguro que de ahí vamos a conseguir y además muchas veces cantidades que nos sorprenden o nos podemos sorprender, cantidades que son gastos que realmente son cantidades que podéis deducir sin ningún problema, pero que muchas veces no van aparejados a una factura. Es decir, como pueden ser los intereses bancarios, comisiones bancarios, los seguros que están afectos a la actividad, que muchas veces recibimos ese recibito, no tenemos ese concepto de factura y no lo contabilizamos. Si hacemos ese repaso a ese extracto bancario a lo largo del año, seguro que podemos rascar ahí alguna cantidad medianamente importante y que podemos desgravar como gasto sin ningún problema. Y ahora vamos a repasar un poco los principales gastos con los que se pueden tener un freelance. Y bueno, y aquí pues podemos tener, si tenemos personal asalariado, pues sería su nómina, los seguros sociales, que estén relacionados con ese gasto de personal. Nuestro autónomo, ese también que nunca se nos olvide el pago del autónomo. Esto pasa lo mismo que con los gastos anteriores que os estaba comentando. Es un recibo que nos viene mensualmente, que no hay un componente ahí de factura y muchas veces se nos puede olvidar, ¿vale? Pues el gasto de autónomo, que es además para muchos una cantidad importante, pues que no se nos olvide para meterlo. Cualquier reparación o conservación de los bienes que tengamos, los suministros, comisiones bancarias e intereses, como hemos visto antes, los seguros que estén afectos a nuestra actividad. Si tenemos un seguro de responsabilidad civil, pues eso lo podemos descontar. Los gastos de formación y cursos, todo lo que son la parte proporcional de las facturas de nuestra vivienda, si es que tenemos vivienda si trabajamos en nuestra casa. Y bueno, y otra cosa importante, si tenemos algún seguro de sanitario, pues bueno, ahí tenemos también unas cantidades que son hasta 500 euros por persona y que podemos desgravar tanto para nosotros como el cónyuge para nuestro hijo. Entonces, ya una vez tenemos todos nuestros gastos, ahora lo que tendríamos que ver es nuestras amortizaciones. Las amortizaciones, como hemos visto antes, es todo lo que sean nuestros bienes de inversión, tanto de este año como de otros años,
pues tendríamos que ver nuestra tabla de amortización simplificada que nos da la agencia tributaria y aplicar ese gasto de amortización. Y el final, yo creo que también es importante el que hagáis una previsión de vuestra declaración de la renta. Yo ya he cerrado todo mi ejercicio contable, con lo cual al final ya tengo mi rendimiento neto, lo tengo cerrado. Pues no vendría mal el hacer una simulación de tu declaración de la renta y dices, bueno, pues mira, pues si tengo que pagar, pues entonces me puedo hacer hasta un planning o puedo prever un planning de pago sabiendo que hasta el 30 de junio tendría el pago y ahí incluso lo puedo fraccionar entre el 60 y el 40% en noviembre y tampoco vendría mal, ¿no? Entonces, estos son los temas que hemos visto más interesantes para que tengáis en cuenta a la hora de hacer un buen cierre fiscal, ¿vale? Y ya cuando queráis, pues pasamos a las preguntas. Claro que sí, Rafael, muchas gracias. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Ahí tienen nuestro contacto, pero de todas maneras lo puse en el chat y lo vuelvo a poner al final, ¿vale? Voy a dejar de compartir y me voy a las preguntas directo. Permíteme. Vale, pues sí que tenemos varias preguntas y voy a empezar a leerlas. Permítanme que están cargando. Un minutito que no se carga, no sé por qué. Deme un segundito, a ver si le doy refresh y se cargan las preguntas, porque sí que veo que hay varias preguntas, pero no me aparecen. Deme un Mira, segundo. yo ¿Lo aquí puedes tengo ver? tengo aquí una de Marta Saba, sí, que me dice, si cobras una ayuda del SEPE mayor de 52 años, ¿cómo afecta a Hacienda? ¿Vale? En principio, bueno, todo lo que son ayudas tienes que imputarlas, ¿vale? Pero bueno, si no tienes otro ingreso, si cobras esta ayuda es porque no estás dada de alta, con lo cual en principio entiendo que no tendrías obligación de presentar renta, ¿vale? Porque no tienes otra fuente de ingreso, pero siempre eso hay que confirmarlo, ¿vale? ¿Lo tienes ya, Melita? No me aparecen, Rafael. A ti te, perdón, ¿eh? ¿A ti te aparecen las preguntas y tú te vas a la sección de preguntas? Sí, me he ido y ahí es donde lo estoy viendo, ¿vale? Ay, pues perdóname, que no sé por qué no me aparecen las preguntas el día de hoy. Si le das, de hecho, en contestar pregunta, la pregunta como tal, pues ya te aparece también incluso a ti. Vale. Te lo Mira, en agradecería, principio, perdón. aquí tengo de Hernán, nos dice, tengo una diferencia de 1 céntimo en el 390 y los 303 por el redondeo. Tendría que imputarlo, esa diferencia no es importante, por esa diferencia no vas a recibir ningún requerimiento, no vas a tener ningún problema, ¿vale? Álvaro Pardo dice, en el 2021 he tenido ingresos como empleado por prestación de desempleo y como autónomo. ¿Tengo que presentar todo o solamente los ingresos como autónomo? Tienes que presentarlo todo. Cuando vayas a hacer la declaración de la renta, como he comentado antes, es conveniente que te bajes tu información fiscal previa, que verifiques que realmente los ingresos que te están imputando por la prestación del desempleo estén correctos y entonces pues nada, pues tendrás que hacer tu declaración de la renta imputando todos los ingresos que hayas tenido, ¿vale? Álvaro Germán dice, hola, me he dado de alta en Hacienda en el último mes del año, pero no en Seguridad Social, ya que no era un trabajo habitual. Además, por menos del salario neta. ¿Puedo desgravar el IVA de un material adquirido para mi oficio, pero que no empleo en este trabajo en concreto? Bueno, mira, aquí en principio vamos a distinguir las dos administraciones, son completamente distintas. Una cosa es la Seguridad Social, que te podrá reclamar o no el alta en la Seguridad Social, o tendrás que verificar que realmente es un trabajo habitual o no, y eso será otro problema. Y la agencia tributaria
que me imagino que cuando te has dado de alta, pues te habrás dado de alta en unas obligaciones fiscales y entre ellas está la presentación del IVA. La presentación del IVA, tú puedes desgravar todas las facturas que estén afectas a tu actividad. Es decir, yo puedo, siempre que habría que ver esa factura y ver que realmente, si yo, por ejemplo, lo que me estoy comprando es un ordenador que puede ser compatible para las dos actividades, pues posiblemente no tendría problemas. Ahora, si lo que estoy grabando es un inmovilizado que solo sirve para esa actividad en la que no estoy dado de alta, pues en un momento dado pues sí que podría tener algún problema. Habría que ver esa factura para decirte si realmente tendrías algún problema en desgravar el IVA. En principio, si la factura afecta a tu actividad, puedes desgravarla y no tiene nada que ver con el alta de autónomos, ¿vale? Mariela Jaén dice, además pago por 2 móviles, pero uno no está en uso. El importe son 3 euros mes porque todo en un pack. Bueno, hay mucha gente que tiene varios móviles y varias líneas y en principio, pues bueno, ya te digo, siempre que podamos demostrar que tenemos que varias líneas y que las utilizamos para nuestra actividad, pues en principio no tenemos ningún problema. Ahí sí que podemos desgravar tanto en IRPF como en IVA esa factura de estos suministros de teléfono. La factura de internet, el mismo Mariela, dice, la factura de internet y teléfono si están a mi nombre, las podría desgravar en IVA. Claro, es decir, si el internet realmente es necesario para que tú puedas desarrollar tu actividad, pues sin problemas lo puedes desgravar y lo desgravarás tanto en IRPF como en IVA, ¿vale? Sofía dice, si hemos recibido una subvención de FREMAC mutua autónoma por baja temporal de actividad por enfermedad, ¿dónde la tendremos que declarar? Posiblemente esta cantidad, lo mismo, habría que confrontarla y ver exactamente si es una subvención o es una ayuda. Posiblemente esta cantidad que está recibiendo de FREMAC la tengas que incluir como salario, ¿vale? Y en la declaración de la renta no lo sumes a la cantidad de ingresos de tu actividad, sino que te lo imputes como salario. Habría que ver cómo lo han imputado FREMAC, ¿vale? Con lo cual, por eso, siempre previamente esa información fiscal y ya vamos a tener indicado en qué concepto no lo han declarado, ¿vale? Raquel, los autónomos que tenemos varias actividades, una de ellas comerciales, ¿qué gastos o porcentajes se pueden declarar relacionados con transporte y gasolina? Si es comercial, podéis declararlo todo. Siempre que estemos hablando de actividades comerciales, aquí precisamente es de las actividades que la agencia tributaria no pone grandes pegas con todo lo que son gasolinas, viajes, reparaciones, transporte y tal. Cuando no es comercial, cuidado, sí que hay que intentar documentar o justificar esos desplazamientos, porque si no, aquí la agencia tributaria lo que hace es siempre va a decir que no son viajes relacionados con la actividad, salvo que los justifiquemos, ¿vale? Elba dice, soy autónomo, todas las retenciones de IRPF que declaro en el IVA las puedo deducir en la declaración final del IRPF al cierre del ejercicio, incluido la última declaración anticipada que hice tal. Todas las facturas que todas las facturas que le has aplicado la retención, tus clientes deben de ingresar esa retención. Entonces, ahora en este cierre fiscal, estos clientes le van a informar a la agencia tributaria la cantidad que te han pagado y la cantidad que te han retenido y la van a ingresar. Bien, cuando hagas la declaración de la renta en mayo es donde vas a poder descontar de tu IRPF esas cantidades que ya te han retenido en esas facturas. Melita, no veo más preguntas.
A ver, a mí Yo me parece todavía que no hay puedo ver ninguna, pero si tú, nada. ¿no? Bueno, pues voy a intentar. Aquí parece que han entrado algunas más. María Navarro, ¿podrías por favor nombrar los modelos trimestrales y anuales que hay que hacer? Yo hago el 303, 349, 111. Mira, en IVA tenemos el 303, que serían las declaraciones trimestrales, y el 390, que es la relación anual, esta que siempre hemos repetido, ¿vale? Si tengo profesionales, que aquí por lo que veo haces un modelo 111, es porque posiblemente hayas colaborado con algún profesional y tú le hayas practicado la retención. Entonces tienes la obligación de presentar el modelo 111 trimestral y el modelo 190 anual. Si tuvieras alquileres, pues tendrías que presentar el modelo 115 trimestral y el modelo 180 anual. En el 349, el 349 es un modelo que se utiliza porque posiblemente tenga operaciones intracomunitarias. Entonces, siempre que tenga operaciones intracomunitarias, tienes que computarlo. Entonces, en principio, pues más o menos con esos modelos que me dices que estás presentando estarían correctos, ¿vale? María Navarro, a ver qué dice aquí. Dice, gastos de formación y cursos se declaran como gasto en la renta o en el trimestre. Vale, esos son gastos, ¿vale? Con lo cual tú lo tienes que indicar en tu libro de gastos y, lo aplicarías dentro es decir, cuando estamos haciendo ese cierre fiscal, tú ya arrastras todos esos gastos. Como tú, por lo que veo, prácticamente todas tus facturas van con retención, no tendrías obligación de presentar el modelo 130. Entonces, claro, este gasto te lo llevarías a la declaración de la renta. Si tuviéramos obligación de presentar el modelo 130, que es el modelo de declaración a cuenta del IRPF, pues nos viene bien aplicarlo al trimestre porque en ese trimestre pues no pagaríamos ese 20% en ese modelo 130 de IRPF, ¿vale? Que es el modelo a cuenta que los autónomos, los freelance utilizan cuando sus facturas no van con retención o cuando sus facturas en un 70% no superan esa retención, ¿vale? Hola Rafael, varias preguntas. María Navarro. ¿Subvención se considera una baja por maternidad? No. La subvención por baja por maternidad se considera salario, con lo cual en la declaración de la renta posiblemente no tengas tampoco que incluirla porque puedan estar exentas, pero eso tendríamos que verlo luego en la declaración, ¿vale? Si, Luis dice, si la facturación de un año a otro es muy desigual, ¿puedo hacer algo para pagar menos impuestos los años muy buenos? Creo que artistas y profesionales de ese tipo, mucha incertidumbre. Mira, eso siempre es un problema y es que, claro, estamos hablando de un impuesto progresivo, que es la declaración de la renta, se paga más conforme más ganamos. Entonces, claro, si tenemos un año en el que no ganamos nada, pues prácticamente no llegaríamos a hacer renta. Y en otro año, y tenemos un año espectacular, en ese año prácticamente pues tendríamos que imputarlo todo. Salvo, y es complicado, salvo que se puedan demostrar que esos ingresos no se han hecho dentro, no se ha realizado dentro de ese año fiscal, pues la verdad que es complejo. Y yo lo que sí te aconsejaría es que, pues, que hagas una previsión y si puedes prever en un momento dado eh, emitir facturas o intentar llevarte, sabiendo que son trabajos seguros, pues llevarte ingresos de un año a otro emitiendo facturas, pues posiblemente sea lo que debas hacer. Si no, pues lo único que nos queda pues, es pagar la declaración cuando nos toca. Raquel Solano. Si por un juicio laboral anterior a mi actividad como autónomo he recibido ingresos en concepto de pagos pendientes, horas, ¿tengo que imputarlo en mi actividad profesional? No. Estos rendimientos del trabajo. Y lo que tendrás que ver es si
la empresa te lo está imputando, en la información fiscal que recibas de Hacienda te vendrá como rendimientos del trabajo, ¿vale? Y entonces, si está imputado, eso tendrás que llevártelo como rendimiento del trabajo, que no tiene nada que ver con tu rendimiento de tu actividad profesional, ¿vale? Aunque luego se lo asumen, pero son cosas independientes, ¿vale? Bernardo Donato, buenas tardes. He emitido una factura en el tercer trimestre y me la han pagado en el cuarto, 4 meses después. Luego en un debate, ¿es correcto declararla en el cuarto trimestre? No, es lo que hablábamos, las facturas se tienen que declarar cuando las emitimos. Si las hemos emitido en el tercer trimestre, pues deberías de haber hecho tu declaración en el tercer trimestre. Si no la has hecho, pues bueno, pues la declaras en el cuarto trimestre, haces tu redacción anual y poco más, pero podría haber algún problema y depende del montante de esa factura. Siempre las facturas hay que declararlas independientemente de cuándo los cobremos en la fecha de emisión de la factura. Patricia dice, hola, ¿puedo deducir los gastos de mal? Solo podemos hacerlo si estamos dados de alta en el ROI. Claro, es decir, MATE va a hacer una factura intracomunitaria. Debes de solicitar tu alta en el ROI. Normalmente cuando te das de alta ya sabes que te va a venir una factura de mal, con lo cual debes de darte de alta en el ROI. En principio, si no las imputas en este trimestre, pues las imputas cuando ya estés dado de alta en el ROI. Pero, en fin, tampoco creo que haya un gran problema en que puedas descontar esas facturas que se ven que son claramente gastos que estás imputando a tu actividad. Gremio Digital. Hola, yo quería saber cómo tenemos que reportar a Hacienda las retenciones que nos han hecho en nuestras facturas a otras empresas y autónomos. Es decir, las retenciones del 15% que hacemos a otros profesionales. ¿En qué se reportan? Si tú has contratado el servicio de otro profesional, tienes que ingresar trimestralmente en el modelo 111 esas retenciones. Y ahora, a final de año, en este cierre, tienes que presentar tu modelo 190. Y en ese modelo 190 ya estás dando datos concretos, los datos del profesional con su DNI, la cantidad que le has pagado y la cantidad que le has retenido, ¿vale? Sofía, si la mutua es a nombre de mi marido, pero me incluye a mí también, puedo deducirla, tiene que ser a mi nombre. Es decir, cuando hay un autónomo y lo que tengo es un gasto, es un gasto de seguro médico, puedo deducirlo el mío, puedo deducir el de mi cónyuge y el de mis hijos menores, hasta 500 euros por persona. Marta, si cobras, estas eran las que ya hemos visto, no sé si hay más. Nada, creo que las pasaron del chat a las preguntas, entonces perfecto. Aquí parece, vamos a ver, hola Rafael, durante mis trimestrales de 2021 no desgravé las cuotas de autónomo. ¿Puedo hacerlo ahora? Sí. Es decir, puedes hacerlo ahora. Perfectamente, cierra tu año fiscal y tenlo en cuenta para cuando vayas a hacer tu declaración de la renta. Dice, pero a ver, dice, ¿puedo hacerlo ahora en el anual? Justamente me di de baja en julio. No pasa nada. Cuando vayas a hacer tu declaración de la renta, ten en cuenta tus gastos. Y desgrava todos tus gastos autónomos y todo. Por eso os repito, comprobar vuestros extractos bancarios, que ahí os van a salir todos esos gastos y los vais punteando y que realmente todos esos gastos estén asentados como gastos en nuestro libro, ¿vale? Aquí Francisco me dice, ¿el pago de la seguridad social es un gasto? Totalmente. Todo, ya, es decir, pago de autónomo es totalmente gasto. Marta, para acogerte a la cuota reducida de autónomo, ¿qué requisitos tienes que cumplir? Vale, cuando te das de alta, te puedes acoger a la tarifa plana. Para acogerte a la tarifa plana no has tenido que estar dado de alta en autónomos con anterioridad. Y si has estado dado de alta con anterioridad
en autónomo y solicitaste la tarifa plana, tienes que estar un periodo, si mal no recuerdo ahora mismo, como mínimo de 3 años para volver a solicitarlo otra vez. El ingreso anual para pagar el IRPF, el ingreso anual, esta pregunta no la entiendo. Dice, el ingreso anual para pagar IRPF es sobre la base de 13.500 euros. Bueno, es decir, el IRPF entra todo. Es decir, cualquier cantidad que yo he facturado, tengo que llevármela independiente de 13.000. No sé exactamente muy bien qué quiere decir esta pregunta, Elba, sobre el ingreso anual. Dice, un ordenador de 340 igual que trataste como un bien de inversión. No hay un monto mínimo exactamente cuando yo me gasto un bien de inversión y su valor no pasa de los 600 euros, lo puedo considerar como un gasto corriente, con lo cual lo puedo aplicar directamente al año y no tengo que amortizarlo. Para no hacer la renta, ¿qué importe has de haber facturado anual, Marta? Marta, en el momento en que estamos dados de alta en un epígrafe de actividad o profesional, tenemos siempre obligación de hacer renta. Cuidado, ¿vale? Esto es otra de las cosas que muchas veces creemos que como no hemos facturado o hemos facturado muy poquito, no tenemos obligación de hacer renta. Siempre tienes obligación de presentar renta cuando somos profesionales dados de alta. Los que no tienen obligación de presentar renta son los trabajadores que tienen un solo pagador y su montante está por debajo de los 20 y tantos mil euros, ¿vale? Pero solo los trabajadores, los autónomos o los profesionales que estamos dados de alta en una actividad, tenemos que hacer la declaración de la renta aún con pérdidas. Como autónomo debo de presentar el 390. Si estás como autónomo, tienes la obligación de presentar IVA y has presentado IVA a lo largo del año, tienes obligación de presentar el 390. Si no, te sancionarán. Cuidado, ¿eh? Luis B. Si mis clientes son empresas, ¿puedo emitirles factura con inversión del sujeto pasivo para no retenerle IVA y simplificarlo todo? Si tú eres un profesional, no. La reinversión del sujeto pasivo está para unos temas muy concretos, con temas de construcción, con donde ha habido grandes problemas a la hora de repercutir los IVA, y ahí es donde Hacienda nos permite esa reinversión del sujeto pasivo. Si tú eres un profesional que emites una factura, no tienes más remedio que emitir tu IVA, cobrar el IVA y aplicar la retención porque es obligatorio. Al entrar en mi cuenta de IRPF puedo ver lo que han entrado de mis impuestos pagados por anticipado. Aquí me refiero, Elba, que te refiere a la información fiscal cuando dice mi cuenta de IRPF. Puedo ver lo que han enterado de mis impuestos pagados. Bueno, no, quiero entender que lo que habla es de la información fiscal que Hacienda tiene, que reporta, que es el reporte de todos tus clientes a los que has facturado y le has aplicado retención. Normalmente, cuando pedimos la información fiscal, te vendrá un apartado que te dice actividades profesionales y te vendrán el nombre de todas las empresas a las que le has trabajado, el importe que le has facturado y el importe que han ingresado de retención. Eso es lo que os decía que es bueno verificar ahora. Si yo ya he hecho mi cierre fiscal, tengo las empresas, los montantes con los que he estado trabajando con cada una y tengo el importe que me han retenido cada una, pues hago una verificación, una llamada, semanalmente voy haciendo una llamada y verifico que eso esté correcto. María Navarro, ¿podrías por favor nombrar los modelos trimestrales? Este ya lo hemos contestado. Vamos a ver si queda alguna cosa más que no se quede ahí en el aire. Vamos a ver, que Laila dice, en relación a mi antigua pregunta, si ahora en el 390 aplico como gasto deducible, mirad, el gasto deducible de Seguridad Social no va con IVA, entonces no va al 303, ¿vale?
Es decir, en el 303 solamente, 390 solamente van mis gastos que van con IVA, ¿vale? Es decir, hay que diferenciar. Una cosa es el IVA, que solamente tengo obligación de llevar un libro registro de IVA de todas las operaciones donde yo emito y donde yo pago IVA. Y otra cosa es lo que aquí me comentas, que es la cuota de autónomo. La cuota de autónomo es un gasto y eso va para IRPF. Y entonces en IRPF yo lo que hago es y todos mis ingresos en base imponible y todos mis gastos en base imponible. Y aquí sí entran todos mis gastos con IVA o sin IVA, ¿vale? Entonces al 303 no van las cuotas de autónomo, eso no se liquida IVA. Vamos, si nos queda alguna. Yo creo que están todas. Pues ya me dirás tú, que yo no las puedo ver, pero yo creo que sí, que han sido un montón y nada, Yo aquí en el creo que chat están, a ver, yo creo que están todas. Creo que están todas, ¿vale? sí. Vale, pues te Si agradecen no, mucho en el chat. perdonar, pero bueno, cualquier cosa, pues me la hacéis llegar por correo, ¿vale? Para que pueda, si hay algo que se haya quedado pendiente, ¿vale? Mira, Rafael, solo aquí una última que estoy viendo, de Bien, Eva, que dice en el chat, empecé hace poco como freelance y teletrabajo para empresas en Estados Unidos. ¿Tengo que declarar bien. el IVA en España? No, no porque esas facturas que tú estás emitiendo irán sin IVA, ¿vale? Entonces, con Vale. esas facturas que tú estás emitiendo, no se están liquidando IVA, ¿vale? Perfecto. Pues muchas gracias, Rafael. Perdón, chicos y Rafael, por el problema técnico. Estas son las cosas de los webinars en Del directo, directo. exactamente. Y nada, cualquier pregunta que no hayamos respondido o que se les surja después de este webinar, les dejo de nuevo en el chat nuestro contacto, tanto el de Mal Comunidad como el mío, como el de Rafael, y nos pueden escribir sin problema y los vamos a contestar, ¿vale? Una Sí, vez más, les recuerdo que nos pueden sugerir temas para que tanto Rafael como Mal pues estemos al tanto de sus intereses y nos pongamos a ello para que siempre pues tengamos temas que les interesen a ustedes, ¿no? Que para eso estamos. Muchísimas si gracias, hay Rafael. alguna, Dime. perdona, si hay alguna pregunta que posiblemente a lo mejor o bien a la hora de leerla no se ha quedado bien clara, que no dudéis en facilitarla o replantearla otra vez por correo, ¿vale? Es decir, porque muchas veces, claro, los conceptos son complicados, ¿vale? Claro, y una cosita también que no hemos dicho y es muy importante, parte de nuestro partnership es que, claro, tenemos pues un descuento en el servicio que ofrece Grupo CGA en consultoría y entonces les dejo aquí también la landing page que es pues justamente dedicado a toda nuestra comunidad de freelancers de Malta, ¿ok? También está en el chat y cualquier pregunta hemos dejado ahí nuestro contacto. Gracias, Rafael, una vez más por estos interesantes webinars y nos vemos el siguiente mes que ya tenemos por ahí el tema. En redes sociales podrán ver de qué se trata. Muy bien, Vale. gracias a vosotros, hasta Muchísimas luego. gracias y una disculpa. Hasta luego. Adiós, adiós.